Bienvenido a Tres Punticos. Enséñanos a orar. Esa es la plegaria que dirige hoy los discípulos a Jesús. Pero tras unas cuantas súplicas, Jesús no les enseña una simple plegaria para repetir, sino un modo de oración, orar como el Hijo. En los Tres Punticos de hoy, 3 claves para que nuestra oración sea crística. Primer puntico, primera clave, filial. La primera clave para orar crísticamente es indispensable: sentirse de verdad hijo en el Hijo. Se hace importante recordar aquí que esta es una de las causas de la crucifixión de Jesús, el hacerse hijo de Dios, que a los ojos de los sacerdotes, maestros de la ley y fariseos era una cosa bochornosa, blasfema e irrespetuosa. Pero notan lo increíble: Jesús les está enseñando a sus discípulos a decirle a Dios Padre, no Adonai o Shaddai o Yahvé, sino Padre, como Jesús lo hace. Es decir, también los está haciendo reos de la persecución judía. Aunque para los judíos existía una paternidad moral, Jesús está ofreciendo una filiación mucho más fuerte. La de Él es real y nos hace partícipes de ella por el bautismo. Es en esta clave que habla la segunda lectura del día de hoy. No nos acercamos a la Pascua judía con la incircuncisión. Ahora por el bautismo tenemos una nueva y definitiva circuncisión y una nueva Pascua, por la que somos adheridos al Hijo. Entonces somos uno en Cristo. Conscientes pues de este don, entonces la oración ha de dirigirse a Dios como cuando un hijo habla con su padre, en términos de ternura, de respeto, de comprensión. Pues un padre siempre sabe lo que es bueno para sus hijos. Por eso, si siendo nosotros como somos, damos cosas buenas a los hijos, ¿cuánto más el Padre, que es perfecto en bondad, ciencia y santidad? Segundo puntico, segunda clave, insistente. 2 imágenes nos ofrece la liturgia de este domingo para ilustrar la insistencia. En la primera lectura con Abraham y en el Evangelio con el ejemplo del amigo inoportuno puesto por Jesús. Precisamente este último es clave para entender lo que estamos haciendo en nuestros 3 punticos. Jesús no se quedó con enseñarles a los discípulos una plegaria para repetir, sino que inmediatamente empezó a dibujar ciertos ejemplos. Él desea que los discípulos de verdad oren como Él, y por ello les enseña la insistencia y la perseverancia en la oración. Mientras Abraham insiste en bajar el número de justos para que Dios perdone a Sodoma y a Gomorra de la aniquilación, el amigo del Evangelio insiste para que su amigo que ha llegado de viaje no pase la noche sin comer. Con respecto a este último, hay una pregunta que podemos hacerle al texto. ¿Y por qué este hombre no tenía nada para ofrecer al amigo que llegaba de viaje? Era pobre y tampoco tenía para él. Se estaba endeudando con algo que ni siquiera podría pagar. Bueno, eso ilustra muy bien la insistencia de la oración. Ella debe ser tan persistente, continua e insistente que se evidencie que nunca tendremos lo suficiente para nosotros ni para otros, que siempre necesitaremos acudir a quien nos da, es decir, a Dios. Uno pide que le den para poder dar. Quien se descubre autosuficiente o capaz de resolver todo por sí mismo no es capaz de vivir una oración insistente, pues siempre ha resuelto todo de manera instantánea e inmediata, mientras que la oración se desliza suavemente en el tiempo perfecto de Dios, que nos pide insistir y esperar, perseverar y aguardar. Tercer puntico, confiada. Cuando te invoqué me escuchaste, Señor. Es la antífona que se responde al Salmo de hoy y que ilustra un movimiento de pregunta y respuesta. El que invoca al Señor es escuchado, sin excepción y sin falta. Tal movimiento hace que aparezca en el ambiente una confianza natural y genuina. Si yo oro al Señor, Él me escucha. Nuestro Dios no es un Dios sordo o que mutea algunas voces, sino que las escucha todas, las distingue todas y las atiende todas. El segundo ejemplo que pone Jesús en el Evangelio quiere revelarnos al Padre como aquel que nos da todo y nos da el don máximo, el Espíritu Santo, cuando ya nos ha dado al Hijo, es decir, es un Padre que da y sin límites. Pero claramente, para que Dios nos dé, hemos de saber pedir, y por eso se nos da una clave en forma de imperativos. Pedid,
buscad, tocad, y entonces se nos dará, encontrará y abrirá. Por lo que Jesús quiere colocar la iniciativa de Dios de querer darnos todo en manos de la voluntad del hombre. En otras palabras, Dios nos da la libertad de orar con Él, pero desea que oremos para darnos. Finalmente, como ya lo dijimos en el primer puntico, Él nos dará lo que, como Padre bueno, sabe nos conviene y en el tiempo que conviene. Por eso hay que confiar. Les enseñaré a orar, pero no les voy a enseñar una oración para que repitan. Les voy a enseñar cómo deben orar, sintiéndose verdaderamente hijos, de forma insistente y con la confianza intacta en el Padre. Feliz semana en el Señor. Hasta los próximos 3 punticos.